Feliz sábado, mis hermanos. ¿Me escuchan bien por allá? ¿Sí? ¿Me escuchan bien en la parte de atrás? ¿Amén? Es un gusto diría para mí, no, para todos nosotros, todo el grupo de los médicos misioneros de la iglesia de Shenandoah, que han venido esta mañana a estar aquí en vuestra casa. Reciban un saludo de la iglesia de New Market, de allá del Valle de Shenandoah. Están todos aquí delante con nosotros. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar aquí en la casa de Dios en esta mañana? ¿Puedo ver sus manos? ¿Y los que no levantaron la mano? A ver, ¿puedo ver la mano de nuevo, los que están gozosos? Amén. Amén, ahora sí. Mis hermanos, este es un día especial. Tenemos una campaña esta tarde, como lo mencionó mi esposa. Hay un grupo muy lindo de hermanos que han venido desde allá para colaborar con ustedes, y realmente el gozo que tenemos nosotros de compartir la palabra de Dios, compartir los mensajes que el Señor nos ha encomendado para estos días, los queremos hacer con mucho gusto porque queremos trabajar en la obra del Señor. Antes de empezar en esta mañana, como es mi costumbre, quiero pedirles por favor que si tiene alguien un aparatito así como este, ¿cuántos tienen teléfono? Que por favor lo apaguen. ¿Han ido alguna vez ustedes a una corte? ¿Sí? Espero que no vayan. Pero los que han ido pueden contar, ¿verdad? ¿Qué pasa con el celular ahí? ¿Por qué? ¿Porque interfiere la señal del juez? Por respeto, ¿verdad? Delante del juez usted no va a estar texteando ni escribiéndose ni nada. Lo sacan de ahí, no lo sacan, lo meten a un calabozo ahí mismo. Imagínense si nosotros decimos que estamos en la casa de Dios. ¿Se puede imaginar? ¿Debe haber reverencia en la casa de Dios? Amén. El segundo favor que quiero pedirles es que mientras estemos desarrollando el tema de esta mañana, por favor, que ustedes oren por mí. Que yo soy tan humano como ustedes. No tengo ni mayor ni menor grado ni conocimiento que ustedes. Soy hecho de barro tal igual como son hechos ustedes también, ¿verdad? Y no queremos que el mensaje salga barro, sino que el Espíritu Santo hable. Así que voy a pedir que ustedes oren mientras estamos desarrollando el tema. Y el último favor que quiero pedirles es que la Biblia dice que nosotros, el Señor nos dice a nosotros, vengan y razonemos juntos, dice el Señor. Así que lo que vamos a conversar en esta mañana es un tema tan importante que quiero que ambos estemos meditando y razonando en lo que estamos hablando. ¿Amén? Amén. Y por último, no podemos abrir la palabra de Dios sin encomendarnos a Él. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para abrir su palabra en esta mañana. Para eso me voy a postrar de rodillas si ustedes me quieren acompañar. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa de oración. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza sobre la reverencia que tenemos que tener delante de ti, de la bulla, Señor, que no debiera existir en tu casa. Y si hay algo, Señor, que Satanás quiere interferir en esta mañana, tú, Señor, evítalo con tus santos ángeles. Que podamos tener atención, Señor, a tu palabra, porque los tiempos que estamos viviendo son los últimos, Señor, y sabemos que tú vienes muy pronto. Ahora, Señor, nos encomendamos a ti para que tu Espíritu Santo también abra nuestras mentes para que podamos entender, Señor, el mensaje de esta mañana. Todos esos favores te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, ¿están contentos de estar aquí? Nuevamente les pregunto. Amén. El tema de esta mañana es un tema que se titula El diseño, la película final de la tierra. En eventos de los últimos días, la sierva del Señor nos menciona de que justamente en los últimos días miles se convertirán a la palabra del Señor. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí. ¿Lo han leído? Sí. En un solo día miles se convertirán a la palabra del Señor. En un solo día. ¿Y qué mensaje es el que los va a convertir? ¿Quién me puede decir? Está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. El mensaje de los 3 ángeles. Mis hermanos, ¿alguien me puede decir en esta mañana, quisiera escuchar a ustedes, de qué trata el mensaje de los 3 ángeles? Solo digo en una palabra nomás que tengan en la mente.
Temer a Dios. Temer a Dios. ¿Alguien más? Darle gloria a Él. ¿Qué otro tema? Hay un juicio. ¿Qué más? Adorar al Creador. ¿Qué más? ¿Será el santuario? ¿El mensaje de los tres ángeles habla sobre el santuario? ¿Será que el mensaje del santuario también habla sobre lo que sucedió en el cielo? ¿Será también que el mensaje de los tres ángeles habla sobre la profecía de las 70 semanas? ¿Será que habla sobre la profecía de los 2260 años? ¿Será que habla sobre la profecía de los 2300 años? ¿Será que habla sobre el juicio investigador? ¿Será que habla sobre la segunda venida de Cristo? ¿Será que habla sobre el milenio? ¿Será que habla sobre la nueva Jerusalén descendiendo a esta tierra? ¿Y el juicio final a los pecadores y a Satanás y sus ángeles? Mis hermanos, si el mensaje de los tres ángeles es aquel que va a convencer, escúcheme con cuidado aquí, si el mensaje de los tres ángeles es el que va a convencer y dice miles se convertirán en un solo día a raíz de este mensaje, así como ocurrió en el Pentecostés, ¿será que nosotros debemos estar preparados para explicar este mensaje en un solo día? ¿Será posible? Y ustedes me dicen, hermano, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo voy a explicar toditito esto? Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar exactamente de eso. Vamos a hablar justamente de la rebelión del cielo. Vamos a hablar cómo Adán y Eva pecaron. Vamos a hablar del santuario. Vamos a hablar de la profecía de las 70 semanas, los 1260. Vamos a hablar de los 2300. Vamos a hablar de 1844, qué sucedió. Vamos a hablar justamente de la segunda venida de Cristo, los 1000 años en el cielo y la venida de la nueva Jerusalén a esta ciudad, a este planeta. ¿Será posible eso en esta mañana? ¿Cuántas horas tenemos para hablar en esta mañana? Un hermano de ayer, el primer anciano, me dijo, hermano Jeffrey, usted hable porque hay padlaca ahora más tarde, ¿no es cierto? Hay comida. Así que, mis hermanos, ¿alguna vez han visto ustedes una película? Yo sé que ahora son adventistas, se han convertido y no ven películas ni televisión ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero antes, en su vida pasada, ¿han visto películas? ¿No es cierto? Un documental, algo. ¿Sabe qué es lo interesante de una película? Pueden contarle la historia de 100 años, 200 años, 500 años, ¿en cuánto? ¿En 1 hora y media? ¿2 horas? Lo interesante de una película que a la película le llaman movies, ¿no es cierto? ¿No? ¿No, jóvenes? ¿Movies? ¿Y por qué le llaman movies? Porque son fotografías que se mueven, ¿no es cierto? They're moving. Son fotografías que se están moviendo rápidamente. Y esas fotografías se impresionan en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y es fácil de recordarlas. ¿Cuántos recuerdan la última película que vieron? Si yo llamara a alguien aquí esta mañana y le pediría que venga acá y que me cuente la película que vio, la última película que vio, ¿no es cierto? El último documental que vio, ¿podría contármelo sin ningún problema? Yo estoy seguro que sí. Recuerda desde el inicio hasta el final. Está fresquito. ¿Cuántos, si yo llamo, podrían contarme sobre la Biblia entera aquí en media hora? Muy pocos, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? En esta mañana nosotros vamos a ver una película. ¿Cuántos están emocionados por ver esta película esta mañana? Amén. Esta mañana vamos a ver una película. Y voy a pedirles a ustedes que por favor usen su mente como una pantalla. Ustedes van a usar su mente como una pantalla. Ustedes van a ir viendo lo que yo les voy a ir mostrando. Las imágenes que les voy a ir mostrando, ustedes las van a ir viendo. Y de rato en rato les voy a recordar, estamos en la película, me están siguiendo con la película y ustedes me van a decir amén. ¿Estamos? ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna vez un extracto? Hoy día vamos a hablar de salud, ¿verdad? Y muchos de los que hemos estado en la salud por muchos años, sabemos que es importante hacer un extracto. ¿Cuántos han hecho un extracto? ¿Puedo ver sus manos? ¿Pueden levantar su mano? ¿Qué hacemos en un extracto? Agarramos un montón de vegetales, miren acá, no sé si se ve bien, ven acá toda esa bolsa de vegetales, lo ponemos en un extractor y sale un vasito así nomás. Hoy día vamos a hacer un extracto de la Biblia. Así que vamos a tener una horita por allí.
quizás nos pasemos de la horita. Y si voy demasiado rápido me van a perdonar porque tenemos que terminar la película. ¿Amén? Vamos a empezar entonces con la película. Miren, para empezar, yo quiero ubicarlos en algo. Solamente esto último, solamente para entender. ¿Por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy? En la iglesia hoy en día tenemos un problema de identidad. Falta de identidad. Muchos se han convertido como adventistas del séptimo día. Se han bautizado en la iglesia y no conocen en qué cree un adventista del séptimo día. Y es más, piensan que es una creencia de los adventistas del séptimo día nada más. Y muchos no conocen ni siquiera en qué creemos. No conocen sobre la Biblia. Y entonces cuando se les habla de la profecía de las 70 semanas, dicen, ¿y eso? Alguien me explica 2 horas sobre la profecía de las 70 semanas, ¿y eso cómo lo como? ¿Cómo lo entiendo? O alguien viene y me dice sobre la profecía de 1260 días, ¿y qué cosa es eso? ¿Cómo voy a entender eso? La profecía de los 2300 años, ¿qué importante es eso para mi vida hoy? Y entonces no entendemos y no tomamos un interés por entender esas cosas. Lo que hoy día vamos a hacer, vamos a ir a grandes rasgos, pero vamos a ver, ¿alguna vez han armado ustedes un rompecabezas? ¿Sí? ¿Será que es posible armar un rompecabezas si yo te entrego una partecita y te digo 3 partes y no te muestro la foto de rompecabezas? ¿Lo podrás armar? No, ¿verdad? Hoy día vamos a ver esa foto grande, the big picture. Hoy día vamos a ver la foto grande para que cuando a ti te den la piecita, tú sepas en dónde va. ¿Amén? Empecemos con la película entonces. Quiero ver dónde está mi control. Ajá. Gracias, David. Todo empezó en el cielo. Vamos a ser guiados hoy día por esto. Vamos a empezar. El tema de hoy tiene 6 escenas. Escena número 1, la rebelión en el cielo. Vamos a la rebelión en el cielo. Miren, tenemos aquí a un ser en el cielo que se llamaba ¿cómo? Lucifer. En Ezequiel 28, 14, 19 nos dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el alto monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego. ¿Qué cosa dice? Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Mis hermanos, Lucifer en el cielo, ¿era perfecto, dice la Biblia? Sí. ¿Qué pasó con él? ¿Y se halló en él qué cosa? Maldad. Antes de llegar a ese punto de que se halló en él maldad, nosotros vemos, dice que era un querubín, y un querubín cubridor. ¿En qué parte de la Biblia nosotros vemos en el santuario donde podemos ver qué cosa hacía un querubín cubridor? ¿Qué me dice? ¿En dónde? En el lugar santísimo del santuario. Miren, aquí está el plano, el diseño del santuario. Éxodo 25, ¿verdad? Más adelante nosotros vemos acá, en el lugar santísimo, y eso lo vamos a ver ahora, en el lugar santísimo había un mueble que era el arca del pacto, y ese mueble del arca del pacto estaba protegido por 2 querubines. Este querubín que estaba acá era Lucifer. Y el Lucifer era un querubín cubridor. ¿Qué cosa cubría? ¿Qué cosa es lo que estaba acá, esta mesa que estaba aquí? El propiciatorio, en el lugar donde la justicia y la misericordia se unen. Mis hermanos, Lucifer tenía por trabajo cubrir, ¿qué cosa? El propiciatorio, y delante de él estaba la presencia ¿de quién? De Dios. Y acá debajo, ¿qué cosa había? ¿Qué cosa había acá debajo? Estos son los querubines, y acá debajo ¿qué cosa estaba? La ley de Dios. Quiero que entendamos entonces, Lucifer en el cielo era perfecto porque él tenía el trabajo ¿de qué cosa? De cubrir, ¿no es cierto? Cubría el propiciatorio y cubría la ley de Dios. Era un querubín protector porque él protegía la ley. El fundamento del cielo está basado en ¿qué cosa? ¿Cuál es el fundamento del cielo? La ley de Dios. Y Lucifer era un querubín perfecto mientras él hacía su trabajo correctamente, mientras protegía la ley. ¿Me dejo entender?
¿Nos estamos entendiendo? Avíseme si no lo entiende, yo lo repito. Lucifer era perfecto, dice la Biblia, mientras él hacía el trabajo de proteger la ley. Pero no solo la protegía, Lucifer también tenía que guardar la ley. ¿Será que era así? Lucifer también guardaba la ley, pero Lucifer, dice la palabra de Dios, que Lucifer dice que hasta en que el día que se halló en él, ¿qué cosa? Iniquidad, maldad. ¿Qué otra palabra tenemos para iniquidad, maldad? Pecado. ¿Y qué dice la Biblia respecto al pecado? Infracción de la ley. La Biblia dice que pecado es ¿qué cosa? En 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué cosa? La ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mis hermanos, ¿a qué se rebeló entonces Lucifer en el cielo? A la ley de Dios. ¿Estamos? Lucifer se rebeló contra la ley de Dios, contra el fundamento de la ley de Dios en el cielo. Qué interesante es esto, ¿verdad? Si Lucifer se rebela contra la ley de Dios en el cielo, y después nosotros vemos en Apocalipsis 12:7, dice que Lucifer fue, ¿qué cosa? Después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y en el verso 12:8 dice, pero no prevalecieron, y en el 9 dice, y fue lanzado fuera, ¿qué cosa? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Todos los nombres que se utilizan para él. Una pregunta en esta mañana. ¿Cómo engañó Lucifer a los ángeles en el cielo? ¿Cómo es posible que Lucifer engañó a ángeles tan inteligentes en el cielo? ¿Será que Lucifer fue a donde estaban los ángeles y les dijo, "Do you wanna be bad? ¿Quieren ser malos como yo? Vamos a ir así como terrorismo y romper y tumbar torres acá en el cielo y hacer desastres"? ¿Será que los ángeles se hubieran convencido si hubiera ido allí así con ellos? Satanás engañó, dice la Biblia, a los ángeles. ¿Y cómo los engañó? Mis hermanos, la forma como Satanás engañó a los ángeles era sencillo. Satanás se creía un ser santo. Y Satanás le decía a los ángeles, ¿sabes qué? Ya nosotros somos santos. No necesitamos la ley de Dios para ser más santos. ¿Me dejan entender? No necesitamos la ley de Dios para ser mejores. Nosotros podemos establecer otro tipo de gobierno sin necesidad de la ley de Dios. ¿No es eso lo que hoy en día podemos escuchar? ¿Puedo ser como Dios sin necesidad de qué cosa? De la ley. ¿Y a eso qué le llamamos? ¿Justificación qué? Propia. ¿Han escuchado eso el día de hoy ustedes? ¿Se escucha eso en el mundo cristiano hoy en día? ¿Podemos ser nosotros buenos solamente con la gracia de Dios y sin la ley? ¿Podemos ser buenos? ¿Será que eso está de moda hoy en día escuchándose allá afuera? ¿Verdad? Mis hermanos, esa fue como Satanás engañó a los ángeles en el cielo, y hoy en día se repite la misma historia. No necesitamos de la ley de Dios para ser mejores. Ya somos santos. La gracia de Cristo es suficiente. Mire más adelante. Una tercera parte. ¿Qué dice allí? Cuando se levantara un testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. En el libro de Deuteronomio, el Señor ya había establecido un principio por el cual se debería juzgar a las personas. Debía establecerse un juicio. ¿Por qué Satanás en el cielo no fue eliminado inmediatamente con sus ángeles? ¿Saben por qué? Porque el Señor acá en el libro de Deuteronomio nos dice que cuando se levantare un problema entre dos partes, tiene que haber ¿quién? Una tercera parte. ¿Será posible que yo, por ejemplo, tengo un problema con mi hermano David Niño y nos vamos a un juicio, ¿no es cierto? Y yo tengo toda la razón de que yo estoy bien, yo voy a ganar ese juicio. Llego al día de la corte, estoy sentado allí y de repente veo que el hermano Niño, dice, el policía se para y dice que pase el juez, y veo entrando a David Niño aquí. Y yo estoy sentado ahí. ¿Cómo creen que voy a quedar yo? Si él es el juez. ¿No es cierto? En el cielo, mis hermanos, miren, yo quiero que entiendan esto de lo que sucedió en el cielo. La primera división de iglesia se dio ¿dónde? En el cielo. Cuando Satanás se rebeló, él se llevó un tercio de los ángeles y el cielo quedó dividido en dos partes.
Dios no podía juzgar a Satanás porque Satanás estaba con una mitad y él tenía la otra mitad. Y el principio que Dios había establecido es que tenía que haber una tercera persona. El Señor ya tenía en mente hacer una creación. Y esta creación nueva tenía que ser, ¿qué cosa? Jurado. Nos dice la Biblia que los humanos iban a hacer, ¿qué cosa? ¿Iban a juzgar a quién? A los ángeles y a los hombres. ¿Entienden ahora lo que sucedió en el cielo? El Señor ya tenía en mente esta creación. Y miren lo que sucede aquí adelante. La selección del jurado. Cuando Dios crea a los humanos tenían por principio justamente ser esta tercera parte que debía después juzgar a Satanás y a sus ángeles. ¿En dónde? En el milenio. Vamos a llegar hasta allí. Pero esta nueva creación tenía que cumplir ciertos requisitos. Cuando a ustedes les ha llegado alguna vez una carta de la corte donde les invitan a que sean parte de un jurado, ¿no es cierto? Para ser parte de un jurado usted tiene que cumplir ciertos requisitos. Miren, qué interesante. ¿Cuál es el primer requisito? A ver, ¿me ayudan a leer? No haber tenido conocimiento previo. ¿De dónde? Del crimen. Cuando los seres humanos fueron creados, ¿sabían lo que sucedió en el cielo? No, eso fue después, ¿verdad? ¿Qué más? Debían ser ciudadanos que guardan, ¿qué cosa? La ley. Qué interesante, ¿no? En esta mañana, mis hermanos, yo quiero que ustedes se emocionen porque vamos a encontrar muchas coincidencias en la Biblia, cosas interesantísimas. Estos ciudadanos dice que tenían que cumplir, ¿qué cosa? La ley. Así que las nuevas criaturas que fueron creadas tenían, ¿qué cosa? Que no haber tenido conocimiento de lo que había sucedido en el cielo. Tenían que ahora que guardar, ¿qué cosa? La ley. ¿Qué más dice? Conocer, ¿qué cosa? La diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Sabía Adán y Eva la diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿Acaso Dios no le dijo esto es bueno y esto es? No lo toquen. Si ustedes tocan esto, ¿sabían Adán y Eva? Sin embargo, cuando vino Satanás a tentarlos, utilizó inclusive los buenos sentimientos de Adán y Eva. Sus buenas intenciones. ¿Quieren ser ustedes como Dios? ¿Quieren ser ustedes como buenos jueces? La Biblia dice en hebreo, justamente dice, cuando ellos iban a comer, dice que si ustedes comen serán como dioses. La palabra en hebreo quiere decir como jueces. El trabajo de Adán y Eva era de ser jueces, de ser jurado. Y miren cómo Satanás utilizó esos buenos sentimientos, esas buenas intenciones de ellos para terminar engañándolos. Dijo, ¿quieren ser unos buenos jueces? Entonces coman de este fruto. Más adelante dice, no deberían dejarse de influir para la opinión pública, por la opinión pública. Quiere decir que aunque le metan presión al jurado, el jurado toma su decisión. Realmente el plan de salvación tiene que ver con esto. El plan de salvación que el Señor estableció tiene que ver con restaurar a esta creación para que primeramente, ¿qué cosa? Sean ciudadanos que guarden, ¿qué? La ley. Para que esta creación sea nuevamente, que tenga la diferencia, entender entre el bien y el mal. Y por último, que no reciban presión de nadie. Aunque se desplomen los cielos estos ciudadanos, que van a ser restituidos para el reino de Dios, aunque reciban presión de nada, aunque sea de la muerte, no se van a quebrar. ¿Entendemos eso? Mis hermanos, el cielo estableció algo y les dio un regalo a Adán y Eva, justamente. Miren, en Éxodo 25, lo que leímos en la mañana, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿me están siguiendo en la película? Sí. ¿Me están siguiendo? Veo ahí algunos ojitos que se están cerrando por ahí. Si se están cerrando, párense, váyanse a algún costado por allá, ¿no? Caminen, ¿no? Mis hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Cristo mismo entró en escena y Cristo mismo les dijo, ¿saben qué? En Génesis 3:15 les dio una promesa y les entregó un regalo maravilloso. El regalo que les entregó fue este. ¿Cómo se llama esto? Santuario. El santuario celestial. En el santuario celestial ellos iban a poder encontrar el regreso a casa. Amén. Amén. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Amén. Pero Satanás estaba dando vueltas por este planeta, porque en el cielo el Señor le había dicho, yo voy a poner jueces para que te juzguen. Y Satanás dijo, ¿quién me va a juzgar a mí? ¿Quién? Si el cielo está dividido en dos. Y de repente ve a Adán y Eva creados.
Y ellos iban a ser sus jueces. Y Satanás dice, si ellos van a ser mis jueces, entonces, si tú tendrías la oportunidad de sobornar al que te va a juzgar, ¿lo harías? ¿Y qué hizo Satanás? No digo que esté bueno, pero eso es lo que hace Satanás. Y eso es lo que hizo. Él fue y dijo, esto me van a juzgar a mí. Fue, ¿y qué cosa hizo? ¿Los qué? Los sobornó, los contaminó, los hizo caer, y ahora ellos ya no podían guardar la ley, ya no guardaban la ley, se rebelaron contra la ley de Dios, ¿no es cierto? Fueron echados del jardín, del Edén. Ahora recibieron presión y no aguantaron la presión. Y Satanás se sentó atrás y dijo, ¿y ahora quién me juzga a mí? Ya está, se solucionó el problema. ¿Entienden? El Señor les da a ellos un regalo, un GPS, para que ellos puedan regresar nuevamente a agarrar su ruta al cielo. Y miren lo que sucede. Satanás está paseándose por la tierra tranquilamente. Miren, todo esto que está aquí es mío. Todo lo que está aquí me pertenece. Yo soy dueño de todo lo que está aquí en la tierra. Cuando de repente, mis hermanos, ve esto en la tierra. ¿Se pueden imaginar cómo se puso Satanás cuando vio este santuario aquí en la tierra? Se le pusieron los pelos en punta, así como digamos, ¿no es cierto? ¿Qué? Si yo caí de ese lugar, porque ese santuario estaba en el cielo. Si de ahí de donde yo vengo. ¿Qué creen lo que hizo Satanás? Mis hermanos, Satanás cuando vio que este santuario estaba en la tierra, Satanás dijo, no puede ser posible que ellos ahora estudien ese santuario. No puede ser posible que ellos aprendan de ese santuario, porque con eso ellos van a saber lo que sucedió en el cielo. Porque con eso ellos van a saber cómo reencontrarse con Dios nuevamente. Por lo tanto, Satanás, a partir de ese momento, ¿qué cosa hizo? ¿Perseguir a quién? A aquellos que guardaban el santuario y desaparecer ese santuario del mapa. ¿Fue así? ¿Eso es lo que quiso hacer Satanás? Exactamente. La historia en el Antiguo Testamento es justamente ver cómo Satanás trató de desaparecer ese santuario. Y que no se entienda, porque en ese santuario el pueblo de Dios iba a encontrar su camino nuevamente. Amén. Miren aquí, acá vamos a terminar esta escena número 1. Vamos con la escena número 2, el GPS. ¿Por qué le llamamos GPS? Se llama God's Plan of Salvation. Interesante, ¿verdad? Ese es el GPS de Dios, God's Plan of Salvation. Mis hermanos, vamos con este santuario. Miren, esto es lo que había en el santuario. Cuando estamos dentro del santuario, a ver, mis adventistas del séptimo día me van a ayudar rapidito aquí. ¿Qué es esto? A ver. El altar de sacrificio. ¿Qué hacía cuando vamos a caminar por el santuario? Rapidito. Cuando el sacerdote, ¿no es cierto?, en el oficio diario, matutino y vespertino, todos los días, el pecador iba a pedir perdón al santuario, entraba por esta puerta, se encontraba allí, ¿no es cierto?, con el sacerdote. ¿Y el sacerdote qué cosa hacía? Recibía al pecador, se mataba un corderito. ¿Dónde murió el corderito? ¿Aquí? ¿Por acá? No. Aquí, ¿no es cierto? Se derramaba una sangre, el sacerdote llegaba aquí. ¿Y esto cómo se llama? A ver. La fuente, digámoslo así en esta mañana, ¿ya? Porque la lavacro suena un poco más complicado. Digamos la fuente, es una fuente de agua, ¿no es cierto? El sacerdote dejaba aquí el sacrificio, llegaba aquí con la fuente con sus manos llenas de sangre, porque acababa de matar a un cordero. ¿Y qué hacía aquí? Se lavaba, ¿qué? Las manos, ¿no es cierto? Luego, esto era un cuarto dividido entre dos. Pasaba por esta cortina y entraba a este lugar. ¿Cómo se llamaba este lugar? Lugar santo. ¿Me están siguiendo en su película? Sí. Ok. Cuando entraba el sacerdote ya con las manos limpias, entraba aquí primero. A su mano derecha estaba la mesa de ¿qué cosa? De los panes, 12 panes, ¿verdad? Una pila de 6 y otra pila de 6, representando a las 12 tribus de Israel. Y muchos otros significados que vamos a hablar más adelante. Comía los panes. ¿Está esto cómo se llama? El altar del incienso, donde se quemaba incienso. ¿Y eso representa qué cosa? Las oraciones. Amén, están bien. Y aquí tenemos ¿qué cosa? El candelabro de los 7 brazos. ¿Qué representa? ¿Vosotros sois qué cosa? La luz del mundo, el testimonio. Esto se hacía de aquí a acá, se hacía todo durante el año, y una vez al año el sacerdote entraba aquí al lugar santísimo. Esto se llama el lugar santo, y esto de acá es el lugar santísimo. ¿Me están siguiendo en su película? Amén.
En el lugar santísimo él entraba una vez al año, y cuando entraba aquí, ¿qué cosa está aquí dentro de este arca del pacto? La ley de Dios. La vara de Aarón que floreció y el maná. Pero la ley de Dios. Y acá están los dos ángeles, los dos querubines, y acá estaba la presencia de la Shekinah, la presencia de Dios. Cuando Satanás vio esto en la tierra, Satanás se desesperó, mis hermanos, porque él justamente había dejado ese lugar en el cielo y sabía que esto iba a guiar a los hijos de Dios en su camino. Miren, ¿se habían dado cuenta la forma que tiene este santuario? ¿Alguna vez habían visto eso? ¿Se habían percatado? ¿Qué forma tiene? El santuario en sí era la promesa que Dios había hecho en Génesis 3:15 de la venida de ¿quién? Del Mesías. Qué interesante, inclusive la forma. Miren, ahora más adelante quiero que vean. En 2 de Crónicas 9, 17, 19, el rey, y este es un rey del pueblo de Dios cuando construyó el templo, el rey Salomón. Miren lo que hay de acá de importante, porque él estaba posicionado aquí. Y para acceder al rey, ¿cuántas escaleras habrían? Hizo además el rey, dice, un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. Y el trono tenía ¿cuántas gradas? 6 gradas. ¿Cuántos pasos tiene el santuario para llegar a Cristo? 6 pasos. Mis hermanos, ¿es necesario seguir estos 6 pasos? ¿O solamente es suficiente cuando yo acepto el sacrificio de Cristo y ahí quedó? Yo me convierto y me acepto el sacrificio de Cristo y me bautizo. ¿Quedó allí? ¿O necesito yo caminar por estos 6 pasos? De eso vamos a hablar en esta mañana. Miren, quiero hablar con ustedes algo interesante. Y estas son solo coincidencias. Díganme ustedes, yo lo digo así para ver si ustedes se dan cuenta. Si dan coincidencias. Hablemos un poquito sobre el pueblo de Israel cuando llegó a ser prisionero, ¿dónde? En Egipto. ¿Por cuánto tiempo estuvieron allí de esclavos? Más de 400 años, ¿verdad? Miren cuando, y acá estamos avanzando la película, le vamos a poner al botón, nos vamos más adelante. Nos vamos forward y vamos a ir hasta el pueblo de Israel ahora. ¿Estamos allí? ¿Avanzaron en su película conmigo? Ok, el pueblo de Israel llevaba 400 años de esclavos en Egipto y el Señor dice, voy a utilizar este pueblo, ¿para qué? Para que proclame estas verdades del santuario y los voy a sacar. Y miren cómo el Señor utiliza el santuario justamente. Ellos pasan por el proceso del santuario. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel iba a salir la noche anterior de Egipto? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer? A ver quién me dice por acá. Ya se me están durmiendo y recién hemos avanzado la película 5 minutos. Ok, a ver, ¿quién me dice por acá? ¿Qué tuvieron que hacer la noche anterior antes de salir? Prepararse. Matar a un cordero. Si tuvieron que matar a un cordero, ¿en dónde estaban aquí? Sacrificio. Hicieron el sacrificio. Luego, al día siguiente, cuando salieron y estaban yendo por el desierto y el faraón cambió de opinión y se fue tras de ellos, se encontraron ¿qué cosa delante de ellos? Un mar, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y qué dice Pablo acerca del mar rojo cuando ellos cruzaron? Por tanto, todos fueron ¿qué cosa? Bautizados. Primero mataron un cordero y después ¿qué cosa dice acá? Este mueble, la fuente, representa ¿qué cosa? El mar rojo. Miren, salieron de acá, pasaron acá. ¿Qué es lo que tenía que pasar siguiente? Estuvieron en el desierto. ¿Y qué cosa es lo que pasó cuando estuvieron en el desierto? ¿Qué recibieron del cielo cuando tenían hambre? ¡Wow! ¿Serán coincidencias? Y en Éxodo 19, el Señor les dice, es momento de que ustedes por 3 días preparen sus corazones, que tengan un momento de oración. Número 4 aquí. El momento del altar del incienso. Luego, en el capítulo 19 del Éxodo, el Señor les dice, ¿qué cosa? Ustedes ahora son mi pueblo escogido, son la luz del mundo. Y en el capítulo 20, el Señor, ¿qué cosa les dice? ¿Qué les entrega? Los 10 mandamientos, la ley de Dios. ¿Pasaron por todo este proceso? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quedó claro? Sí. Vamos a ver otras coincidencias. Miren el santuario.
nuestro camino, nosotros, cómo el santuario nos lleva nuevamente a la patria celestial. Miren, nosotros, número 1, ¿qué dice? Debemos, ¿qué cosa? Aceptar el sacrificio de Cristo. Eso está en Romanos. Aceptar el sacrificio de Cristo. Segundo paso, debemos ser, ¿qué cosa? Bautizados. Tercer paso, ¿quién me dice? A ver. Debemos comer de la palabra. Cuarto paso, debemos, ¿qué cosa? Orar. Quinto paso, debemos, ¿qué cosa? Dejar de que nuestra luz brille. ¿Y ahí queda? ¿Cuál es el sexto paso? Debemos, ¿qué cosa? Guardar, ¿qué cosa? La ley de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. ¿Cuántos están contentos de estar viendo esta película aquí esta mañana? Amén. Amén. Vamos más adelante. Miren, la rebelión de Israel contra el santuario. ¿Cómo fue la rebelión de Israel contra el santuario? Este pueblo que el Señor lo había encomendado para llevar este mensaje a todo el mundo, se rebeló contra el santuario. Y miren, primer paso, ¿qué cosa hizo en el altar de sacrificio? Establecieron altares a otros dioses, se rebelaron contra ese mueble de santuario. Después, ¿qué hicieron con este mueble de santuario? Se contaminaron. Donde deberían ser limpios y lavados, ¿sé qué cosa? Se contaminaron. Tercer paso, miren, ¿qué hicieron con el altar, con el mueble de la mesa de los panes? Rechazaron la palabra de Dios. Cuarto, quemaron, ¿qué cosa? Incienso a otros dioses. Quinto, rechazaron, ¿qué cosa? La luz de Dios. Dios dijo, yo soy la luz del mundo. Y dijeron, no. No quisieron, que se fueron a otros dioses. Y sexto, por último, rechazaron, ¿qué cosa? La ley de Dios y el amor y su misericordia. Esta fue la rebelión de Israel contra el santuario, mis hermanos. El pueblo que Dios había seleccionado para que lleve este mensaje con este mapa, con este GPS, con este diseño, se rebeló en contra del diseño. ¿Me siguen esta mañana? Sí. Si ven que alguien, miren a su izquierda, a ver, a su derecha, ¿hay alguien que está dormido ahí? ¿Nadie? Métale un... No, chiquito nomás, ¿no? No le rompa la costilla, pero suavecito como para que se despierte nada más. ¿Ok? Vamos a seguir. ¿Estamos? Amén. ¿Cómo están en su película? Amén. Ok, seguimos. Miren. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminaron la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Se sublevaron contra el santuario? Sí. Miren qué más dice. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo. ¿Y de qué cosa? De su habitación. El Señor constantemente en el Antiguo Testamento les estuvo diciendo a través de sus profetas, arrepiéntanse, no hagan sacrificios de sus hijos en los altares del Señor, no quemen incienso, no metan fuego extraño en el santuario, en el templo de Dios. Les estuvo diciendo por mucho tiempo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Y qué cosa dice? Y menospreciaban las palabras, burlándose de sus profetas, hasta que dice, subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya. ¿Se colmó la paciencia de Dios? Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Mis hermanos, no sé si me están entendiendo hasta ahora la película. En el cielo, Satanás se rebela. ¿Contra qué? Contra la ley. ¿Y cómo engaña a los ángeles? Diciendo que no es necesario guardar la ley. Cuando Dios, no, ¿por qué Dios no pudo juzgar y eliminar de una vez a Satanás y sus ángeles? ¿Por qué? Porque tenía que haber una tercera persona, de acuerdo a Deuteronomio. Cuando ese pueblo o esa nueva humanidad es creada, Satanás, ¿qué hace con ellos? Los corrompe, ¿no es cierto? ¿Y Dios qué le entrega a ellos? Su santuario, su GPS, ¿no es cierto? Pero los que tenían que guardar el GPS, los que tenían que llevarlo al mundo para predicar, lo que hicieron, se rebelaron, ¿no es cierto? Y por tanto el Señor, ¿qué cosa les dio?
Es como que cuando ustedes están jugando en un equipo y se están portando mal, ¿qué hace el entrenador? Ven para acá, ¿lo ponen ¿dónde? En la banca. Y el Señor dice, vayan a la banca, castigaos. El pueblo de Dios, que tenía que llevarse al santuario, queda castigado y lo pone en la banca de Babilonia. ¿Por cuánto tiempo? 70 años. ¿Estamos? Pregunta. ¿En el cielo Satanás tuvo un tiempo de misericordia? ¿Será que el Señor le dio un tiempo de misericordia? Cuando Pedro se le acercó a Cristo y le dijo, Maestro, si alguien me ofende a mí, ¿cuántas veces, hasta cuánto tengo que aguantarle? ¿70 veces? 7, ¿no es cierto? Cuando el pueblo de Israel rechazó el santuario, el Señor le dice, ustedes se van, veo algunos que están cerrando los ojitos ya, y todavía no hemos llegado ni a la mitad de la película, ¿ok? Cuando el pueblo de Israel se rebela, el Señor los manda, ¿qué cosa? A la banca. ¿Por cuánto tiempo? 70 años. Quiero que entendamos esto bien claro. Miren, acabamos de pasar la rebelión al cielo, la escena del GPS, y ahora vamos a entrar a la escena número 3, la profecía de las 70 semanas. Y es fácil de entenderla porque la vamos a ver desde este punto de aquí. Miren, cuando el pueblo de Israel se rebela y es llevado a Babilonia, la Biblia nos dice que al final de los 70 años que ellos iban a estar allá, desterrados en Babilonia, el Señor le dio una visión ¿a quién? ¿A quién? A Daniel. ¿En qué capítulo? 9. Al final de los 70 años, el pueblo de Israel iba a regresar a Jerusalén, ¿verdad? Ellos sabían. Pero al final de esos 70 años, el Señor le da una visión a Daniel y le dice, mira Daniel, esta semana, esta profecía de las 70 semanas, dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad para terminar, ¿qué cosa? La prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Al final, cuando ellos ya están a punto de regresar a Jerusalén, el Señor le da a Daniel una profecía, la profecía de las 70 semanas. Y en esta profecía es sencillo. El Señor le dice, van a haber 70 semanas. Mi pueblo va a regresar a Jerusalén. Van a reconstruir Jerusalén. ¿Ok? Y les voy a dar una oportunidad más. ¿Me entienden? Les voy a dar 70 semanas para que se pongan finitos, como dirían algunos, que se pongan en orden, que se pongan en línea. 70 semanas para que ahora sí se ordenen. Porque al final de las 70 semanas, ¿quién iba a venir? El Santo de los Santos. ¿Quién venía al final de las 70 semanas? El Mesías. La profecía de las 70 semanas, mis hermanos, es una profecía simplemente donde se le dice al pueblo de Israel, se le entrega nuevamente esta oportunidad del Señor por misericordia, le entrega la oportunidad de que se pongan ellos justamente en orden, porque al final de esas 70 semanas iba a venir ¿quién? El Mesías. Y ellos, durante esas 70 semanas, ¿qué quiere decir cuántos años? ¿Por qué decimos 490 años y no 490 días? Porque en Ezequiel 4:6 dice, día por año, ¿qué cosa? Te lo he dado. En la profecía, los días equivalen a años. 70 semanas son 7 veces 7. Ese tiempo de misericordia que también tuvo Satanás en el cielo, él también tuvo sus 7 veces 7. Su tiempo de misericordia, entendámoslo así, en ese concepto. También el Señor se lo entregó al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó después de las 70 semanas? ¿Esperaron al Mesías? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo estuvieron esperando? ¿Esa es la historia que vemos nosotros en Belén? Estuvieron todos los sacerdotes, todos estuvieron dispuestos y esperando la señal y esperando al final de las 70 semanas que venía el Mesías. No, rechazaron la profecía. Nuevamente en este último tiempo, y el Señor, miren, ¿sabes qué? Esto es como una pelota, como un balón, ¿no es cierto? Como una pelota. El Señor les entrega el balón al pueblo de Israel y le dice, caminen con esto hasta el final del tiempo y a todo el mundo muéstrenlo. Y ellos nuevamente volvieron a tirar el balón.
Y cuando tiraron el balón, ahora el Señor mismo lo recogió. Le dijo, cuando terminó las 70 semanas, vino el Mesías y el tiempo de misericordia para ellos se acabó. Y el Señor le dijo, vuestra casa quedará, ¿qué cosa? Desolada. Y ahora el Señor agarra el balón y se lo entrega ¿a quién? A los gentiles. ¿Sí me entiende? La profecía de las 70 semanas es el tiempo de misericordia que recibe el pueblo de Israel para ponerse en orden y para poder predicar ese evangelio, ese santuario que estaba siendo pisoteado, y para que ahora reciba al mundo, al Mesías. Y sin embargo ellos no lo hicieron y tiraron nuevamente el balón. Vamos a ver más adelante acá. Quiero que vean este cuadrito acá, es lo que estamos hablando. ¿Lo pueden ver todos aquí? ¿Están todos siguiéndome en su película? ¿Estamos? Ok, miren, esta es la profecía de las 70 semanas. Babilonia, ya el imperio medo-persa había empezado, ¿no es cierto? El edicto de Artajerjes estaba aquí justamente para la reconstrucción de Jerusalén, y las 70 semanas tenían que cubrir todo esto. Pasaban por encima de Grecia hasta Roma imperial. El año 27, a los 27 años Cristo es bautizado, el año 30. El año 34 Esteban es apedreado, ¿no es cierto? Y el evangelio dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. El Señor dice justamente, yo soy Dios y ustedes no tienen que seguir a otro Dios, porque yo tengo la capacidad de mirar el futuro. Miren lo que dice acá. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo las haré saber. ¿Hay seguridad en creer en Dios? Amén. Hermanos, esta es la famosa profecía de las 70 semanas. ¿Fácil de entender? ¿De qué trata la profecía de 70 semanas? ¿Un tiempo de qué? De misericordia para el pueblo de Israel. ¿Y lo aprovecharon? No. ¿No es cierto? Y el Señor ahora tiene ¿qué cosa? Miren, en el Nuevo Testamento, y ahora quiero que vean, miren cuánto hemos hecho el extracto de la Biblia completa, de todo el Antiguo Testamento. Acabamos de hacerle un extracto de todo el Antiguo Testamento. ¿Más o menos les quedó claro? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento. Y miren que vean, quiero que vean ahora cómo funciona el santuario en el Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros de la Biblia del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? A ver, más fuerte, algunos no están leyendo. ¿De qué hablan esos primeros 4 libros? Sobre el sacrificio de... Tiene que ver con este mueble de santuario. El segundo mueble es el libro de Hechos, que habla sobre el segundo mueble, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Estamos? El tercero, miren aquí, desde Romanos hasta Judas, del Nuevo Testamento, habla sobre ¿qué cosa? La palabra de Dios, la intercesión, la oración intercesora y el testimonio del pueblo de Dios. Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, habla sobre ¿qué? La ley y el trono de Dios. Amén. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Amén. Miren, otra coincidencia más, por si acaso no les ha quedado claro. Quizás de repente hasta aquí no, esto es mucha coincidencia. ¿No? ¿Será que es coincidencia? Mis hermanos, la iglesia adventista cree en el santuario por esta razón. Porque el santuario es el GPS de Dios para que su pueblo pueda llegar a Él nuevamente. Miren, la vida de Cristo. ¿Será que la vida de Cristo también tuvo que ver con el santuario? Miren, Cristo nace, ¿dónde nació Cristo? Entre los animales, ¿no es cierto? En un pesebre. Cristo nació ya como una ofrenda de un sacrificio. ¿Estamos? El primer mueble. Después de nacer, Cristo, ¿qué cosa? ¿Fue? ¿Ustedes me ayudan? ¿Qué cosa? Después de ser bautizado, ¿a dónde fue llevado por el Espíritu? Al desierto. ¿Y fue tentado? ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Y cuál fue la primera tentación? Que comiera. ¿Dónde está eso aquí? ¿Será que es coincidencia? Miren, después de ser bautizado y llevado al desierto, y la primera tentación tiene que ver ¿con qué? Con el pan. La segunda tentación, con una oración presuntuosa. Satanás lo lleva a un pináculo y le dice, ora para que tus ángeles, si tú te avientes y te agarran. Eso no es algo que nosotros debiéramos hacer. Y el Señor le dice, ese no es el tipo de oración que nosotros debemos hacer. Y después de eso,
les dice, inclínate a cambio de gloria. Y los lleva a Dios a un lugar alto. Le dice, ¿ves todo esto que está aquí? Yo te daré toda esa gloria. ¿A quién le estaba diciendo que le iba a dar la gloria? ¿Quién era la gloria? ¿Quién era la luz del mundo? Y después de salir del desierto, esas 3 tentaciones, ¿a dónde fue Cristo? Salió para predicar ¿qué cosa? La ley y la misericordia de Dios. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. ¿Cuándo están contentos por todo esto? ¿Están entendiendo el santuario? ¿El diseño? ¿Será que son coincidencias? Mis hermanos, miren, una coincidencia más. Cuando Cristo sale del desierto, predica su primer sermón. El sermón conocido en Mateo 5, ¿qué cosa? El sermón del monte. ¿Será que el sermón del monte tiene que ver con el santuario? Miren. El sermón del monte tiene una parte que dice, bienaventurados los que lloran. Mis hermanos, hace unas lecciones pasadas yo estuve viendo en la escuela sabática también algo muy interesante. Dice que nosotros cuando lloramos, cuando tenemos dolor, mis hermanos, ¿qué es más doloroso? ¿Llorar porque alguien me golpeó? ¿O llorar por mis pecados, por el dolor que mis pecados causan a Cristo? Les pregunto nuevamente, ¿qué es más doloroso? ¿Qué debería dolernos más? ¿Que alguien me meta un puñetazo? ¿O los pecados que yo he causado, la muerte de quién? ¿Por quién murió Cristo? ¿Fue por solo ellos o por mí también? Dice Mateo 5, el sermón del monte, dice, bienaventurados los que lloran por aquellos que lloran por lo que le causaron ¿a quién? A su maestro. ¿Qué mueble tiene que ver? ¿Dónde murió? Aquí el altar de sacrificio. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué más dice? Bienaventurados los que tienen, ¿qué cosa? Hambre. Bienaventurados los pacifica, los que traen armonía y reconciliación. Cristo es el que trae armonía y reconciliación. A los reconciliadores, los que les gusta orar para la reconciliación. ¿Y qué más dice aquí? Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. ¿Acaso, dice la Biblia, uno prende una lámpara y lo pone debajo de una mesa para que no se vea? La lámpara tiene que estar ¿dónde? Encima. Y por último, el sermón del monte dice, no penséis que he venido a abrogar ¿qué cosa? La ley, bienaventurados los misericordiosos. Muchas coincidencias, ¿verdad? ¿Les parece demasiadas coincidencias? Qué interesante. ¿Cuántos están emocionados con la película esta mañana? A ver, quiero ver esos rostros. Amén. Miren, hermanos, una más. En la cruz, ¿cómo se cumplió el santuario? Primero, el sacrificio. Dice, ¿qué cosa hizo Cristo en la cruz? El sacrificio por nosotros como el Cordero de Dios. Inmediatamente después, ¿qué cosa? ¿Qué cosa era en la cruz? Nuestra fuente de... ¿Qué más era en la cruz? El pan de vida. ¿Qué más era en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La intercesión, la oración intercesora del Hijo de Dios. El número 5, ¿qué cosa era Cristo en la cruz? La luz del... Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Y en la cruz, Cristo se centró en su trono, la ley de Dios en persona. A Cristo lo sentaron en un trono en la cruz, le pusieron una corona y le pusieron ahí, y aquí el rey de los judíos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que Cristo en la cruz también fue herido en cada uno de estos elementos? Miren, Cristo, sus pies fueron, ¿qué cosa aquí? Clavados. Sus 2 brazos, sus 2 manos fueron clavados. Aquí, en este mueble, a Cristo cuando estaba allí y había muerto, ¿qué cosa vinieron y le clavaron el costado? La lanza. ¿Y qué salió? ¿Qué se limpiaba aquí cuando el sacerdote llegaba? Sangre y agua. ¿Qué le salió a Cristo cuando lo clavaron aquí en el costado para ver si estaba muerto? También fue herido allí. Y por último, acá Cristo murió con un corazón roto. Su corazón se quebrantó en la cruz, mis hermanos. Y Cristo aquí fue coronado con una corona de espinas. Mis hermanos, el santuario es el GPS del pueblo de Dios. Es el mensaje completo de salvación. Miren, una más. ¿Qué sucede aquí? En la cruz, el pueblo de Israel
Este pueblo de Israel que tenía que llevar ese santuario al mundo entero, que tenía el balón y tenía que correr y llevarlo. Miren cómo rechazaron a Cristo en la cruz. Rechazaron su sacrificio de amor en la cruz. ¿Qué más rechazaron? El deseo de Dios para que sean, ¿qué cosa? Limpios. ¿Qué más rechazaron? El amor de Dios que nos sostiene, lo que nos sostiene, el alimento que les sostenía, lo rechazaron también. ¿Qué más rechazaron? La intercesión de Cristo. Rechazaron la luz del amor de Dios y por último rechazaron la ley de Dios. Y aquí nosotros podemos leer, aquí justamente en Juan 19:15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Saben lo que quiere decir César? Cortado, separado. ¿Quién fue separado en el cielo? ¿Quién fue separado del cielo? Y ellos dijeron, nosotros no tenemos más rey que aquel que fue separado. César. Qué coincidencias, ¿verdad? Qué coincidencias. Y el pueblo de Israel, así nosotros vemos que termina tirando el balón y ahora el tiempo de misericordia, esas 70 semanas que tuvieron, llegó el Mesías y no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? Mis hermanos, los discípulos cuando estaban allí, cuando vieron que Cristo había llegado, ellos estuvieron con Él un tiempo, pero cuando Cristo murió, recuerden, Cristo ascendió al cielo y los discípulos fueron y se escondieron en un aposento, ¿verdad? Y la gente, ¿qué les decía a ellos? Ya se murió su Cristo, y ahora ellos decían, no, Cristo ascendió a los cielos y entró al santuario. Y la gente le decía, ustedes se han inventado ese cuento para cubrir lo que Cristo, porque Cristo murió. Espero que estén pensando, ¿en el futuro iba a suceder un evento similar? Vamos a hablar de eso más adelante. Miren, quiero que entendamos esto, porque con esto cerramos el capítulo, justamente la escena número 3, de cómo, después de las 70 semanas, es transferido ahora este balón a otro pueblo. El Israel literal recibe la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Pero como la rechazan, ahora nosotros vemos que Cristo asciende al cielo, del templo terrenal, asciende al templo celestial, y ahora pasamos al Israel, ¿qué cosa? Espiritual. Y el Israel espiritual está conformado ¿por quién? Por judíos, ¿sí? Gentiles. Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca, ¿qué cosa? Frutos. Amén. Ahora nosotros vemos aquí justamente el pueblo de Israel ahora es el pueblo espiritual. Nosotros, todos nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Amén. Amén. Satanás, mis hermanos, ahora en este momento ve que había cumplido con un objetivo interesante. Pero justamente ahora ve que se forma un pueblo de Israel espiritual y Satanás ahora va y persigue a ese pueblo para eliminarlo y que el santuario quede completamente desfigurado de la faz de la tierra. Y utiliza primero a los judíos, a los de Israel, los originales, para perseguir al pueblo cristiano, ¿verdad? Cuando ve que no hace efecto, empieza a utilizar ahora a los romanos, al pueblo imperial, a Roma imperial, a los romanos que vivían en la época de Cristo, para perseguir a los cristianos. Pero la Biblia dice que cada vez que se derramaba la sangre era como semilla que salía. Así que Satanás tiene que inventarse un nuevo plan. Porque el santuario que estaba aquí en la tierra ya no estuvo más en la tierra, porque Cristo ascendió ¿a dónde? Al santuario celestial. Y ahora tenemos un santuario en el cielo, funcionando en ese momento. ¿Estamos? Ya no hay un santuario acá en la tierra. Y Satanás necesita atacar ese santuario. ¿Y qué es lo que hace? Satanás se inventa un santuario aquí en la tierra. No se lo inventa, sino lo falsifica. Y la profecía de los 2260 días, o los 1260 años, es justamente el ataque contra el santuario. Y de eso vamos a hablar ahora. Miren, acá hablamos de Israel espiritual, pero quiero comentarles algo de eso justamente. Solo un pequeño comercial aquí, chiquito. El propósito del Evangelio es ¿qué cosa? ¿Hacer qué cosa? Santuarios.
Cada vez que un alma se convierte a Dios, ¿se convierte en qué cosa? Un santuario. ¿No dice la Biblia que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Sí. Cada alma es un santuario y debe tener los elementos del santuario. Por eso nosotros decimos, no solamente es suficiente que tú aceptes el sacrificio de Cristo, no solamente es suficiente que tú te bautices, sino debes guardar todos los elementos del santuario hasta la ley de Dios. Amén. ¿Quién era un experto construyendo carpas, estableciendo carpas, y que el Señor lo puso a establecer carpas en esta tierra y establecer santuarios? Pablo era un fabricante de carpas por oficio. Qué coincidencia, ¿verdad? Una coincidencia más. Miren, más adelante. Se inició una persecución para destruir los santuarios y destruir ¿qué cosa? La imagen de Dios. Y con esto nosotros vamos a entrar aquí, a la escena número 4. Ya estamos terminando. De aquí salimos rapidito. ¿Cuántos están cansados? ¿Alguien está cansado ya en este lado? Mis hermanos, si usted algún día tuvo un problema para entender el mensaje, este es el día para que lo resuelva. Este es el mensaje completo, mis hermanos. Luego usted va a poder estudiar en detalle muchas cosas y va a poder ver la piecita, decir, yo ya vi la foto grande, ya sé esto va aquí y esto va aquí. ¿Me dejo entender? Vamos a avanzar entonces. Vamos a entrar a la profecía de los 1260 días. Y yo quiero que entiendan algo interesante. A Daniel se le muestran 3 profecías, las 3 profecías más grandes en la Biblia, las 3 profecías más significativas en la Biblia. Es la profecía de las 70 semanas, la profecía de los 1260 años y la profecía de los 2300 años. Yo quiero que si ustedes salen en esta mañana entendiendo esto, ya la hicieron. Ya la hicimos aquí. Mucha gente dice, ¿y de qué cosa las 70 semanas? ¿De qué trata las 70 semanas? El tiempo de misericordia para el pueblo de Israel. Para esperar la segunda venida de Cristo, no lo cumplieron, ¿verdad? Ahora sucede que empezamos en esta época, el tiempo de engaño. La profecía de los 2300 años está cubierta por 2 profecías. Estas, simplemente las 70 semanas, las 1260, son parte de las 2300. Yo me imagino que los que les gusta estudiar la Biblia ahorita estarán disfrutando un postre, ¿verdad? Mis hermanos, esto tenemos que entenderlo para poder ir y predicar a otros. Miren, estas 3 profecías son todas 2300 que cubre las 70 y cubre las 1260. Ahora vamos a hablar de este tiempo. ¿Qué sucedió en los 1260 años? Después de que el pueblo de Israel durante las 70 semanas rechaza el mensaje, tiran el balón, el Señor se lo entrega ¿a quién? A los gentiles y a los judíos que se conviertan gentiles. Y ahora, ¿qué sucede? Satanás en estos 1260 años falsifica el santuario. Vamos a ver aquí, miren, Daniel 7:25. Y hablará parábolas, dice, contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados a su mano, dice, hasta tiempos y medio tiempo. Esta es la profecía de los 1260 años, ¿no es cierto? ¿Un tiempo representa qué? 300, a ver si me ayudan. 360 días, tiempos 720 y medio tiempo, medio año, total 1260 años. Más adelante vemos, en estos 1260 años iba a suceder algo. Se iba a levantar un reino, se iba a levantar un poder que iba a echar por tierra el santuario. Miren lo que dice acá. Y hablará palabras contra el Santísimo. El santuario lo iba a echar por tierra. Y miren lo que sucede aquí. Iba a arrojar las estrellas al suelo. Se engrandecería en contra de Cristo. Más adelante. ¿Qué es lo que iba a hacer este poder en contra del santuario? Se levantará ¿de dónde? De Roma. Perseguirá al pueblo de Dios. Quebrantará la ley. Arrancó 1/3 de los reinos. Qué coincidencia, porque Satanás, ¿qué es lo que hizo en el cielo? Arrancó 1/3. Miren, ¿qué más? Dominará Europa por más de 1200 años, hablará blasfemias contra Dios y lo hará bajo la apariencia de ¿qué cosa? De santidad. Cuando nosotros llegamos al final de la profecía de las 70 semanas, donde el pueblo de Israel rechaza al Mesías, rechazan el santuario, y el santuario ahora es ministrado por Cristo mismo en el cielo. Acá en la tierra Satanás falsifica el santuario que está en el cielo. ¿Sí me entienden?
crea una falsificación del santuario que está en el cielo. Y miren cómo es. Esto lo voy a pasar porque nosotros vemos nada simplemente para que vean cuándo empiezan los 1260 años, desde la orden de Justiniano, que hace efectiva, que se le entrega a la cristiandad dominio sobre toda Europa para la eliminación de los herejes. Año 538 a 1798, cuando se inicia la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte justamente derroca al papado. Terminan los 1260 años bajo la orden de Napoleón. En 1801 se otorga una libertad entre comillas religiosa, lo que produce que en esta tierra se generen dos grupos: los cristianos falsos y los ateos, que se rebelan contra el cristianismo. Pero eso es tema para otro momento. Quiero que vean aquí en el santuario cómo Satanás alteró el santuario aquí en la tierra. Cómo alteró la imagen de Dios. ¿Están listos? ¿Me están siguiendo en su película o ya se acabó la batería? A ver, ¿alguien todavía tiene la batería por este lado? ¿Pueden mirar a la derecha y a la izquierda, por favor? ¿Hay alguien que esté? ¿Un codito chiquito? ¿Ok? Porque ahora viene lo más importante. Lo demás ha sido introducción. Ahora viene lo más importante. Mis hermanos, miren cómo Satanás en estos 1260 años se encargó de destruir la imagen de Dios. Vamos a verlo. Número 1, aquí. Cambió el camino, quebrantó. ¿Ok? Miren cómo cambió el camino Satanás del santuario en estos 1260 años. El sacrificio de Cristo fue echado por tierra. ¿Reemplazado por qué cosa? Por las penitencias. ¿Qué más? ¿Qué decía este poder en los 1260 años, en la Edad Media, la Edad Oscura? ¿Qué es lo que tenía que hacer la gente para ser acepto ante Dios? Primero, penitencias. Tenían que ir y subir unas montañas a rodillas con chapitas, con vidrio, no sé con cuántas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenían que pagar por indulgencias. Tenían que azotarse. Tenían que hacer tantas cosas en vez de aceptar el sacrificio único de Cristo una sola vez. En vez de aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la tierra, ellos ahora no. Tenían que ahora pagar por eso. Lo que en un momento el Señor lo entregó gratuito, ¿verdad? Segundo, miren más adelante, en esta parte de acá, el bautismo fue echado por tierra. Lo que quedó claro cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán. Nosotros vemos ahora qué cosa. Esta institución dice no. Reemplazado por el bautismo de niños con la aspersión de agua. Se los bautiza así. ¿Lo vieron? Cambió este mueble del santuario. ¿Qué más cambió? El número 3. La palabra de Dios fue echada por tierra, reemplazada por las tradiciones. Si usted vivía en ese tiempo de los 1260 años, en la Edad Media, la Edad Oscura, estaba prohibido tener ¿qué cosa? Una Biblia. Si lo encontraban con una Biblia, ¿qué le hacían? Lo quemaban. Le quitó la palabra de Dios y le puso ¿qué? Tradiciones que no están en la palabra de Dios. Tercero, acá cuarto, la intercesión, el altar del incienso, que es el altar de la oración, de la intercesión. ¿Cómo fue falsificada? ¿Cómo fue cambiada? Miren, la intercesión de Cristo fue echada por tierra, reemplazado ¿por qué cosa? Por el confesionario. ¿Alguna vez ustedes han ido a un confesionario? ¿Qué hay en un confesionario? No es un confesionario. Miren lo que hay aquí en el santuario. Esta es la parte del lugar santísimo y este es el lugar santo. ¿Estamos? ¿Quién está en el lugar santísimo aquí? Dios. ¿Quién está aquí en el lugar santo? El hombre. ¿Divididos por qué? Por una cortina, ¿verdad? Ese es el programa de Dios. Miren el programa cómo fue falsificado. ¿Quién representa a Dios aquí? Un hombre reemplazando a ¿quién? A Dios. Y a este lado dividido por una cortina. ¿Y acá qué cosa? Un hombre. Qué interesante, ¿verdad? Cómo este poder cambió totalmente lo que Dios había diseñado. Un hombre haciéndose pasar por Dios aquí y a este lado un hombre confesando sus pecados. Y todo esto bajo la apariencia de ¿qué cosa? De santidad. Los 1200 años son la falsificación del santuario bajo una apariencia de santidad. ¿Estamos en la película? ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Miren. El testimonio de la iglesia, ¿qué pasó? Fue echado por tierra. ¿Y fue reemplazado por qué? Por la edad oscura, mis hermanos. Si usted quería dar testimonio de su fe,
lo metían a la hoguera y lo quemaban. Todos tenían que seguir un mismo sistema. Y así que no hubo luz en ese tiempo, por eso se llamó la Edad Oscura. Y por último, para ir a este mueble, ¿cómo se cambió? La ley de Dios fue echada por tierra, ¿por qué? El sábado fue reemplazado, ¿por qué? Por el día domingo. 1260 años. Satanás falsificó el santuario. Si alguien le pregunta ahora, mañana más tarde cuando usted salga, ¿de qué se trata los 1260 años? La profecía de 1260 años. ¿Ya sabe cómo contestarle? Es la falsificación del santuario. Si alguien le pregunta de qué se trata la profecía de las 70 semanas, ¿ya sabe cómo contestarle? Es el pueblo, es el tiempo de misericordia para el pueblo de Israel. Y todas esas dos están cubiertas por 2300 años. El Señor le había dicho a Daniel, en Daniel 8:14, pasarán 2300 años hasta que este santuario sea, ¿qué cosa? Limpiado. En otras versiones dice restaurado. Se restaura algo que ha sido, ¿qué cosa? Desechado, dañado, falsificado, lo que sea. La profecía decía, iban a pasar 2300 años. Esto pasó en los 1260. 1260 años Satanás se encargó de cambiar completamente la imagen de Dios. Miren, un hombre que se hace llamar santo, sentado sobre, ¿entre quién se sienta el Papa? ¿No es la muestra del santuario en el cielo? ¿No está Dios y la protección de los dos querubines? Y esto es lo que nosotros vemos ahí en el Vaticano, el Papa y dos ángeles al costado. ¿Representando quién? ¿La imagen de quién? De Dios. La misma Biblia nos habla en Apocalipsis 13:18, dice, ¿qué cosa tiene? El número de la bestia es número de hombre y es 666. Si usted mira y suma las letras que tiene en la frente, en la mitra, el Papa, que dice Vicarius Filii Dei, suma en números romanos 666. Miren, aquí nosotros vemos que fue cambiada la ley de Dios. Hasta inclusive fueron cambiados los tiempos que nosotros sabemos. El calendario, hoy en día se está hablando el séptimo día de la semana. Pero ¿cuál es el séptimo día de la semana? El sábado. Pero muchos de los calendarios hoy en día empiezan ¿en qué día? Lunes, y al domingo lo ponen como séptimo día, como el día de reposo. ¿Lo han visto? Yo les hago un challenge a ustedes, los reto que busquen en Google, en español, un calendario, que me encuentren un calendario que diga el primer día que esté con domingo, no lo van a encontrar, como era antes. En español, todos los calendarios que busque ustedes, calendario en español, empiezan con el día lunes como primer día de la semana. Y séptimo día de la semana es el domingo. Me quedé sorprendido cuando estaba buscando esta foto. Imagínense. Bueno, vemos que estos 1260 años cubre desde el año 538 hasta 1798 y dice, y daré a mí 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. El Antiguo y el Nuevo Testamento iban a ser los testigos. Pero yo quiero avanzar acá. Miren ustedes, el falso cristianismo y el ateísmo es el rechazo al GPS y al diseño de Dios. ¿Qué es el GPS? God's Plan of Salvation. ¿Me están siguiendo en la película ahorita? Porque ya estamos a punto de terminar. ¿Estamos? Miren, ¿cómo se rechazó todos sus elementos? Se rechazó acá, se rechazó, y por último se terminó rechazando. Se falsificó y se rechazó. En estos 1260 años, Satanás falsificó todo este plan al punto de que hoy en día, año 2019, el pueblo de Dios se reúne y no tiene ni idea de este santuario. Y se hace llamar el pueblo de Dios que tiene el mensaje de los 3 ángeles y que los está llevando al mundo y que no tiene ni idea de este santuario. ¿Cómo puede uno llegar a un lugar si no tiene un GPS? Si no tiene el mapa. ¿Será posible? Decimos que todos queremos predicar el Evangelio, decimos que todos queremos hablar el mensaje de los 3 ángeles. Y Satanás esto lo eliminó y hoy en día muy pocos saben sobre esto.
Y este es el mensaje que la iglesia adventista tiene que tener. Y quiero que vean algo interesante aquí. Terminamos, bajamos desde la rebelión, el santuario, las 70 semanas, los 1260 días, y esta es la parte más emocionante de la película, mis hermanos. Esta es la parte más emocionante. ¿Alguien se puede emocionar en esta mañana? ¿Cuántos están emocionados? A ver, si se despiertan. Amén. Vamos a entrar a ver. Esta es la parte emocionante porque es aquí donde el Señor restaura su verdad. ¿Cuántos están contentos de que el Señor restaure sus verdades? Amén. Vamos a verla. ¿Cómo el Señor restaura el santuario? Y de eso se trata la profecía de los 2300 días. Porque hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será restaurado. Miren, vayan conmigo. Entonces se oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: ¿hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Nosotros, como entendemos, día por año te lo he dado, es hasta 2300 años. Cuando terminen los 2300 años, el Señor había prometido: este santuario va a ser restaurado. ¿Y cómo el Señor lo va a restaurar? Miren, vámonos aquí. Se había creado una brecha que debía repararse. Y el otro santo respondió: esto durará hasta 2300 días, luego el santuario será restaurado. ¿Están listos para ver cómo se restauró el santuario? 2300 años, la profecía de 70 semanas, 1260 años, parte de los 2300 años. ¿Estamos? ¿Sí entendieron estas tres profecías? Estas dos forman parte de los 2300. Al final de este tiempo se restaura el santuario, un tiempo de limpieza. Miren, la imagen de Dios restaurada. Habíamos visto cómo se había alterado acá, 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 y cómo por último se echó por tierra también aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo el Señor va a restaurar? 500 años antes, porque el santuario iba a ser restaurado ¿en qué año? ¿Quién me dice? ¿En qué año iba a ser restaurado el santuario? ¿Cuándo terminaban los 2300 años, mis estudiosos de las profecías? 1844. ¿Estamos? 500 años antes, el Señor puso en esta tierra, en medio de la edad oscura, a un hombre que se llamaba John Wycliffe. En el año 1300, el Señor puso a un hombre aquí que se llamaba Juan Wycliffe. ¿Y qué cosa hizo Wycliffe? Wycliffe hizo algo importantísimo. Su trabajo maestro fue traducir la Biblia al idioma del pueblo. La gente no tenía Biblia, mis hermanos. Y Wycliffe agarró, hizo la traducción de la Biblia para el pueblo. ¿Qué mueble del santuario restauró Wycliffe? ¿Quién me dice? Le doy un premio en esta mañana, a ver si ya después de tanto que hemos visto no me dice ya, mejor me siento. La mesa de los... ¿Qué representa la Biblia? En el año 1300, Wycliffe traduce la Biblia al idioma del pueblo. ¿Qué elemento se restauró? La mesa de los panes. El año 1300. Tengo una competencia por acá, ¿no? A ver, vamos a ver, miren. El Señor iba a ir restaurando cada uno de estos elementos. Y miren, en el año 1300, Wycliffe restaura, al traducir la Biblia, la mesa de los panes. En el año 1400, nace otro hombre, entre 1400 y 1500, que inició una tremenda revolución. ¿Cómo se llamaba? Martín Lutero. Y Martín Lutero es conocido por la justificación por la fe, el sacrificio de Cristo una sola vez, no un montón de veces con la hostia. ¿Qué instrumento, qué mueble del santuario restauró Martín Lutero? El altar del sacrificio. Año 1400, Martín Lutero, monje católico, habla sobre la justificación de la fe, aceptar una sola vez el sacrificio de Cristo, no más indulgencias, no más peregrinaciones, no más azotes, no más pagos para que te seas salvo. Martín Lutero restaura el mueble del altar del sacrificio. ¿Quién más viene después de 1400? Miren cómo van pasando los años y el Señor va poniendo gente que va restaurando el santuario. 1500, aparece un famoso hombre, Juan Calvino. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Martín Lutero? ¿Cuántos dan gloria a Dios por Wycliffe?
¿Cuántos dan gloria a Dios por Juan Calvino? Juan Calvino, fundador, Martín Lutero fue fundador de los luteranos, dicho sea de paso. Juan Calvino, fundador ¿de quién? De los presbiterianos. Juan Calvino, mis hermanos, fue el gran promotor sobre la oración intercesora. Él dijo, no tienes que ir a un confesionario y sentarte frente a un hombre y confesar tus pecados. Tú puedes confesar tus pecados a Dios y solo tu único intercesor es Cristo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Mis hermanos, Juan Calvino fue conocido justamente por la oración intercesora y terminó restaurando el mueble del incienso. Vendría otro hombre aquí, en 1600, John Smith y George Williams. Fueron los fundadores de la Iglesia Bautista. ¿Quién me dice que restauraron ellos? De la Iglesia Bautista. El bautismo, ¿no es cierto? El bautismo no, dijeron. Ellos revisaron la Biblia y dijeron, en la palabra de Dios el bautismo no es tirándole gotitas al niño o a la persona. El bautismo es por inmersión, así como lo hizo Cristo. Y restauraron ellos, ¿qué cosa? Ahora miren aquí, en el año 1700 aparece ¿quién? John Wesley. Y John Wesley fue un metodista que salió de los metodistas, famoso por ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? Por enfatización sobre las misiones, mis hermanos. Wesley fue uno de los misioneros más grandes que hubieron en el planeta Tierra. Fue a muchas misiones, colaboró con muchos misioneros, llevó a muchos misioneros al mundo y restauró ¿qué cosa? La luz del mundo, pues vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y este es el momento, como si tuviera una música acá de drama, ¿no es cierto? ¿Están todos en su película? ¿No es cierto? ¿Qué más falta acá en este cuadro? ¿Cuántos están emocionados por llegar a la última parte? ¿Ah? Quiero que repitan conmigo, ¿a quién el Señor utilizó para restaurar este último mueble? Digan conmigo, ¿a quién? A ver, digan conmigo, repitan conmigo, ¿a quién? A ver, aquí. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién dice más fuerte? Cada quien conmigo, ¿a quién? Ahora, ¿a quién, mis hermanos, utilizó el Señor para restaurar esta parte? Miren, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 en la historia. De los 2300, les pregunto, el santuario tenía que ser restaurado al final de los 2300 años. ¿En qué año? ¿A quién el Señor iba a utilizar para restaurar este mueble? ¿A qué movimiento? Movimiento adventista. Mis hermanos, ¿será esto coincidencia? ¿Se han dado cuenta de algo importante? Tú no estás sentado allí por coincidencia, mi hermano. Tú no estás aquí por casualidad. El movimiento adventista del séptimo día no está aquí por casualidad. El Señor tenía todo armado y restaurado para que fuese cumplido todo en su tiempo. Cuando dijo en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será restaurado. Y el Señor lo empezó a restaurar 500 años antes. Cuando llegó 1844, el Señor creó un movimiento adventista del séptimo día para restaurar ¿qué cosa? La ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por el movimiento adventista del séptimo día. ¿Será que esto es coincidencia? No, mis hermanos. Aquí nosotros debemos entender algo. Esto es nuestro mensaje, pero no es porque nosotros inventamos este mensaje. Quiero que me entiendan bien claramente en esta mañana. Nosotros formamos parte de un grupo de movimientos que, como todo fuese puesto en una olla, y el santuario se restauró completamente. ¿Sí me entiende? Nosotros fuimos construyendo sobre el mensaje ¿de quién? De Wycliffe.
Fuimos construyendo sobre el mensaje de ¿quién? De Martín Lutero. Fuimos construyendo sobre el mensaje de Calvino. Fuimos construyendo sobre el mensaje de Smith. Fuimos construyendo sobre el mensaje de Wesley. Y todo esto terminó para que se termine restaurando completamente el santuario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El movimiento adventista termina restaurando la ley de Dios. Era lo último que faltaba. Amén. Amén. Este es un texto donde el pueblo de Dios dice debía ser llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas. Tú y yo somos reparadores de portillos, somos restauradores del santuario. Este pueblo adventista tiene un solo objetivo, mis hermanos. El Señor, miren, yo quiero que vayan nuevamente aquí y vean conmigo desde esta forma. El santuario había sido totalmente pisoteado y falsificado, ¿verdad? Y el Señor le entrega el balón ¿a quién? Primero, para que restaure el santuario. ¿Quién fue aquí? ¿Quién me dice? Lo están mirando allí. A Wycliffe, ¿no es cierto? Wycliffe recibe el balón y empieza a correr en el santuario para restaurarlo. ¿Y cuántos demonios creen ustedes que Satanás le puso a Wycliffe para que se detuviera? Vamos a poner, le puso 10. Mis hermanos, en el cielo, los ángeles estaban todos de pie mirando, admirados lo que iba a suceder en la tierra, porque el santuario iba a ser restaurado. Había una emoción en el cielo. Y Satanás quería destruir y quería detener que Wycliffe no avance, pero Wycliffe termina pasándole el balón ¿a quién? ¿A Martín? Lutero. Y así con toda la fuerza Lutero siguió avanzando y se lo entregó ¿a quién? Miren el libro abierto ya del examen. ¿A quién? Me dicen Smith, otros me dicen Calvino. No está claro el cuadro. ¿A quién? Miren por la fecha, Calvino. ¿Y Calvino le entrega la bola a quién? A Smith. ¿Y Smith le entrega la bola a quién? A Wesley. ¿Y Wesley le entrega a quién? Al movimiento adventista del Séptimo Día. Y es nuestra responsabilidad coger ese balón e ir hasta el final, mis hermanos. ¿Hay otro movimiento más que tendría que levantarse después de este? La Biblia dice que el ángel, en Apocalipsis capítulo 10, Juan vio un ángel que puso las manos arriba y puso los dos pies sobre la tierra y dijo, ¿qué cosa? Y juró que el tiempo no iba, dice, el tiempo profético no iba a ser más. Cuando hubiese terminado estos 2300 tardes y mañanas, se acabó el tiempo profético, mis hermanos. Quiere decir, no hay más tiempo ¿en dónde? En el reloj. Ya no hay más tiempo, mis hermanos. Hoy día nosotros estamos viviendo tiempo extra y no hay más tiempo. No hay una iglesia más en caso de que la pelota se caiga. No hay. El Señor le encomendó a esta iglesia llevar esto hasta la zona final. Y esto que nosotros debemos llevar hasta la zona final se debe llevar a través del mensaje ¿de qué? ¿De los tres? Es la responsabilidad de la iglesia adventista llevar este mensaje a través de los tres ángeles. Miren, quiero ir más adelante acá. En Daniel 7:9 nosotros vemos lo que sucedió. Es el juicio que empezó en el cielo, pero no quiero entrar en ese detalle. Quiero que avancemos más adelante aquí. Algo importante. En Mateo 24:14, Cristo, y esto ya vamos a terminar ahora. En Mateo 24:14 le he dicho, ¿qué cosa dijo? Y será. Mis hermanos, será predicado este evangelio. ¿Cuál es el evangelio? A ver si han captado ustedes. ¿Cuál es el evangelio que tiene que ser predicado? Un evangelio completo. Amén. Cristo dijo, y será predicado este evangelio a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Los discípulos todos salieron a predicar el santuario. ¿Y qué hizo Satanás con el santuario en ese tiempo? Empieza la profecía de 1260 años. ¿Qué hizo? La interceptó. Pero el Señor había dicho, miren, no importa que Satanás intercepte por 1260 años el santuario, este santuario iba a ser restaurado. Y en Apocalipsis 14, en el mensaje justamente que nosotros vemos sobre los tres ángeles, dice, y después de esto vi a un ángel en el cielo y que dice, que tenía ¿qué? El evangelio eterno. ¿Cuál es ese evangelio? Para ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mateo 24:14 habla de lo mismo. En Apocalipsis es la única forma en que nosotros vemos justamente hablando del santuario allí. Entonces ahora al final del tiempo en Apocalipsis vemos que ahora el pueblo de Dios tiene nuevamente que predicar ¿qué cosa? El mensaje del santuario a través de los tres ángeles.
¿Cómo van con su película en esta mañana? ¿Tiene todavía un poquito más de cinta en su video para añadir ahí a la película? Vamos a terminar aquí en esta parte. Mire, quiero que vean porque este es el cierre de la película. ¿A cuánto le gusta la parte final de la película? ¿Verdad? Miren, quiero que vean aquí de qué tratan los tres ángeles, que tanto hablamos, porque en el mundo adventista siempre decimos el mensaje de los tres ángeles. Miren, sencillo. Primer ángel dice, llamando a adorar a Dios y a guardar su ley. Y dicho sea de paso, ¿son esos ángeles que los vamos a ver pasar por el cielo? No. Tú y yo somos los ángeles, los mensajeros del Señor. Y un mensaje que tenemos que dar en este tiempo dice, llamar, adorar a Dios y guardar ¿qué cosa? Su ley. El mensaje del segundo ángel dice, revelando todos estos errores que han entrado a la iglesia a través de Babilonia. Y el tercero, diciendo si algún hombre adora a la bestia, a su imagen, se perderá. Miren, hermanos, este es el núcleo, el centro del mensaje de los tres ángeles. Después de 1844, el movimiento adventista sale al mundo a predicar este último llamado a la tierra, porque el reloj de las profecías se acabó. Ya no hay más tiempo profético, mis hermanos. Estamos viviendo ahora tiempo extra. Miren, el mensaje de los tres ángeles está diseñado para alcanzar a todo el mundo en un solo mensaje. El mensaje adventista es el mismo mensaje que el de Noé. ¿Cómo decía el mensaje de Noé? ¿Cómo dice la Biblia acá en Mateo 24:37? ¿Alguien me lo puede leer? Mis hermanos, ahora sí, voy a necesitar toda su atención. Toda su atención. Miren, el mensaje de los tres ángeles, ¿qué dice allí? Es el mensaje adventista, ¿verdad? Es un mensaje de amonestación al mundo, ¿verdad? Y este mensaje es el mismo mensaje que tenía Noé. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Pregunta para esta mañana, ¿cuál era el mensaje de Noé? 3 palabras, se las voy a decir, a ver si ustedes la captan. Entren al arca. ¿Será que los tengo que llevar de nuevo al cuadro? ¿Alguien alguien la captó? Voy a retroceder un poquito acá para ver si no tengo aquí el esto, pero quiero que vean acá algo interesante. Entren al... ¿Cuál era el mensaje de Noé? Entren al... Mis hermanos, es el mensaje del pueblo de Dios. Miren aquí. ¿Cuántos están emocionados de estar aquí en esta mañana? Si el mensaje de Noé era justamente entren al arca, fue el último llamado en misericordia, mis hermanos. ¿Qué está en el arca? ¿Cuál fue la razón de la discusión en el cielo, la rebelión en el cielo? La ley de Dios. ¿Y qué cosa está en el arca? La ley de Dios. Mis hermanos, si el problema empezó por la ley de Dios en el cielo, ¿cómo creen que va a terminar en esta tierra? La ley de Dios. ¿Estamos? Y el mensaje de Noé para este tiempo es ¿cuál? Entren al arca. Quiero terminar. Busquen en sus Biblias. No he utilizado la Biblia ahora porque quería ponerles imágenes rápidas. Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15 para terminar. ¿Lo tienen allí? Amén. Es el último libro de la Biblia, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 15, verso 1. ¿Qué dice? Y vi en el cielo otra señal grande y admirable. ¿Qué más dice ahí? 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellos es ¿qué cosa? Consumada la ira de Dios. ¿Cuántos ángeles? 7. Y el verso 5, por favor, vamos al verso 5. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo, el testimonio, se abrió en el cielo. ¿A qué se refiere?
¿Dónde está el tabernáculo del testimonio? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Y el verso 6 dice, ¿y salieron de dónde? Y salieron, dice, del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Mis hermanos, ahora sí, mírenme acá. El mensaje del pueblo adventista es igual al mensaje de Noé. Entren al arca. Cuando Juan ve en visión, ve que se abre el templo de Dios, ve el lugar santísimo, ¿estamos? Donde está el tabernáculo de Dios, el arca de Dios, y de allí salen 7 ángeles. Quiero que se concentren para que entiendan esto, interesantísimo. Salen 7 ángeles a derramar en esta tierra, ¿qué cosa? Las plagas. ¿Quiénes reciben las plagas en esta tierra? ¿Será que los que reciben las plagas no estaban en el arca? ¿Entendieron? Los que no están en el arca, ¿qué es lo que reciben? ¿Y los que están en el arca reciben las plagas o no? No. ¿Ahora sí me entienden? Por eso el mensaje que tenemos nosotros es justamente entren al arca. Porque las plagas que recibe la gente, que los ángeles que salen a tirar las plagas a esta tierra, son para aquellos que han rechazado lo que está, ¿qué cosa? En el arca. ¿Nos entendemos? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Eso lo habíamos leído. Y ahora voy a mover la cinta rapidísimo porque el tiempo nos ha ganado. Se da el mensaje de los 3 ángeles, ¿no es cierto? Se dan las 7 plagas en esta tierra. ¿Cuál es el evento siguiente? La venida de Cristo. ¿Están conmigo en esa película? Cuando Cristo viene a esta tierra y viene por sus escogidos, por su jurado, ¿sí me entienden? En 1844 empezó la selección del jurado nuevamente. Aquellos que iban a juzgar en el cielo, ¿por cuántos años? Por 1000 años. Después de que Cristo viene, vamos al cielo por 1000 años a juzgar, a hacer el trabajo jurado en el cual había creado Adán y Eva. Y en el cielo juzgaremos por 1000 años a los ángeles y a aquellos que no fueron salvos. Después de los 1000 años, nos movemos rápido. ¿Qué sucede? ¿Quién me dice? Desciende la santa ciudad. Y en esta tierra, justamente, ¿quién resucita? Los que habían dormido por 1000 años. Estaban muertos por 1000 años. ¿Quiénes estaban muertos por 1000 años? Los impíos, los que se perdieron. Y cuando baja la santa ciudad, ¿ellos qué cosa? Resucitan. ¿Estamos ahí en la película ya para terminarla? La escena es tal de que tenemos la santa ciudad, tenemos a los impíos que resucitan, y dice que cuando ellos tratan de atacar la santa ciudad, Cristo les presenta algo a todos. Mis hermanos, esta tierra se convierte en el cine más grande que nadie nunca antes haya visto. Esta tierra se convierte en un multicine así, inmenso, y nadie podía quitar los ojos de eso, dice el Espíritu de Profecía. Quiero leerles lo que dice la sierva del Señor aquí. Y si pueden leer, lean conmigo. Miren. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Los impíos acaban de resucitar, está la santa ciudad frente a ellos. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron, cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento. Todo esto sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Miren lo que dice ella a continuación. Por encima del trono, porque está la santa ciudad y se destaca encima de la santa ciudad el trono de Dios.
Y por encima del trono, mira lo que dice ella, se destaca la cruz y como en vista, ¿qué cosa? Mis hermanos, como en vista panorámica, esta tierra se convierte en el cine más grande que todo el mundo haya visto antes. Todos empiezan a mirar. Miren lo que dice ahí. Como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención, el humilde nacimiento de Salvador, su juventud basada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia y las noches pesadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios. Todo está siendo presentado como una película. La terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní, bajo el peso anonador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en sus manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror y el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con vicios de triunfo ante Anás, obligado a compadecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo esto está presentado, ¿qué cosa? A lo vivo. Una película, mis hermanos, que nadie puede rechazar. Y para terminar, miren lo que dice aquí. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales. Todos los que están allí, todos los impíos, están agitados porque no quieren ver la película. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho encarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Y miren cómo termina la sierva del Señor. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. ¿Sabías tú que eres un actor? ¿Sabías tú que estás viviendo en un tiempo donde hay una cámara atrás de ti las 24 horas? Do you know that there's a camera rolling on you 24 hours a day? ¿Sabes que el universo te está observando cada día? Mis hermanos, ¿qué estás haciendo con tu vida? El tiempo está terminando y nosotros no queremos estar en la posición de esta gente. ¿Será que alguien que esté en ese lugar te diga, ¿y por qué tú no me dijiste de esta película? Vendrá alguien y te dirá a ti, ¿por qué no me contaste de la película? ¿Tú viste el preview del 1844? Pero si te lo está diciendo, probablemente te lo esté diciendo también al lado ahí, ¿no? No desde la ciudad, sino está allá afuera también, por no haber contado la película. Me hablaste de tantas películas que salieron de Hollywood, me hablaste de tantas cosas, de las últimas películas que salieron, pero nunca me contaste de esto. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, porque el tiempo se está acabando. Y cada uno de nosotros somos un actor en esta película. Vamos a poner nuestras rodillas para orar. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te agradecemos por tu plan de salvación. Te agradecemos, Señor, por tu santuario. Te agradecemos, Señor, porque a través de él tú nos muestras el camino para llegar a ti nuevamente. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, por cada mueble de santuario que nos lleva a ti.
Y te pedimos perdón, Señor, porque también nosotros, si en algún momento nos hemos alejado de ti, te pedimos que nos traigas nuevamente a tus brazos. En el Salmo 91, Señor, tú nos hablas claramente que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, cuando las plagas se derramen sobre esta tierra, aquellos que están protegidos por ti no recibirán ningún mal, porque han entrado en tu barca. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has mostrado en esta mañana. Te pido, Señor, de una manera especial por nuestras visitas y por todos los que nos acompañan aquí. Ayúdanos, Señor, a recordar esta película. Y el resto de este día, Señor, las actividades que tengamos, tú también bendice todo lo que hagamos. Bendice esta iglesia, Señor, y a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.